tú cuando llegas a un país, esa es mi forma de ver, llegas a un puesto, lo primero que tienes que hacer es que todo el mundo tiene que entender por qué trajeron a alguien de fuera y no de adentro. Entonces significa que ese alguien que viene de afuera, tienes que tener las competencias, las características y el conocimiento que debo diga, vale, o sea, qué bueno que trajeron a un extranjero, ¿no? Con el trabajo tienes dos vertientes. Una, tus conocimientos. Dos, tu relacionamiento. La forma en que culturalmente puedas trabajar con tu entorno, con la gente, entenderlos, es la mitad del éxito. Y la otra mitad del éxito están tus conocimientos. Y un letrero estaba en la calle y había un letrero que decía, precaución, hombres trabajando. Tenemos que empezar a cambiar nuestros letreros, o sea, tenemos que poner precaución, mujeres y hombres trabajando, ¿no? ¿Cómo se transforma la cultura de las organizaciones en una cultura? Hola, yo soy Fabricio Serna y esto es Cultura Empresarial, el podcast donde descubrirás los hacks que han permitido a las transnacionales más importantes de Hispanoamérica enaltecer su cultura gracias a sus perspectivas únicas e innovadoras. Antes de empezar, te recuerdo que tanto este episodio como los anteriores los encuentras en video en YouTube y en su versión de podcast en Spotify. En este episodio de Cultura me acompaña Carlos Dueñas. Él es psicólogo de la Universidad Nacional Autónoma de México y además tiene una maestría en desarrollo organizacional por la Universidad La Salle. Carlos es un profesional con más de 30 años de sólida trayectoria en el área de recursos humanos, de los cuales los últimos 15 han sido como director con experiencia internacional y corporativa en empresas como Coca-Cola FEMSA, The American British Codeway Medical Center y actualmente es director of Human Development en Holcim, Ecuador. De hecho, recientemente Ferias 360 ejecutó una encuesta a más de 80,000 jóvenes, arrojando como resultado que Holcim, Ecuador, es la empresa marca empleadora número 1 en la industria de la construcción, marca empleadora número 1 para jóvenes universitarios y marca empleadora número 2 para mujeres. Ahora sí, los dejo con mi entrevista con Carlos Dueñas. Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido a Cultura Empresarial. Gracias por tomar esta llamada. No, gracias a ti, Fabricio. Mucho gusto y muchas gracias por invitarme a compartir este espacio contigo. Gracias a ti, Sos, en serio. Una de las cosas con las que quiero empezar, que esto probablemente fuera de micro no lo hemos hablado, pero vamos a ver cómo resulta todo esto, es, tú eres mexicano y ahora mismo estás en Ecuador, pero has vivido muchas veces fuera en distintos países. ¿Qué es lo que más extrañas de tu país? Bueno, mira, es una pregunta que nos hacen regularmente. Evidentemente la parte romántica, la familia, ¿no? La familia que tenemos allá es algo que siempre extrañamos. Pero la comida, definitivamente es algo que siempre acabas extrañando. Me contabas que Maru, tu esposa, con quien ya tienes 21 años juntos, tienen 21 años de casados, ya está como bastante habituada a los procesos de rotación, de cambio de ciudad, de locación y tal. ¿Cómo ha sido este inicio? ¿Recuerdas cómo eran esas primeras mudanzas? Probablemente esas eran las más caóticas. Sí, claro, mira, de hecho, Maru y yo nos conocimos en mi otra vida laboral. Estábamos en el sureste de México, en Villahermosa, Tabasco, que también es una ciudad extremadamente caliente y con mucha humedad. Trabajábamos juntos en la misma compañía y bueno, de repente nos casamos, decidimos que ella dejara porque yo, siendo responsable de recursos humanos, pues había como un conflicto de interés, entonces, aunque no lo viera, era mejor así. Entonces, muy pronto, como al año fue mi primer cambio, me movieron de ciudad, me fui más al sur, a Tuxtla Gutiérrez fue el primer cambio. Ese fue sencillo porque, sabes, éramos recién casados, no había hijos, no teníamos muebles, yo tenía un perrito, entonces no había tanto tema. Pero bueno, fue subiendo complejidad y después vinieron más cambios dentro de México. Me fui a vivir a Puebla también por el trabajo, estuvimos ahí 2 o 3 años, luego nos fuimos a la Ciudad de México. Y el primer cambio complicado fue cuando de ahí nos movimos a Centroamérica, San José. Porque ahí sí era mudanza, era mover todo, era mover, literalmente nos fuimos con muebles, con todo. Entonces, bueno, ese fue el primer cambio interesante que tuvimos y ahí aprendimos muchísimo. Recuerdo, y como anécdota siempre lo digo, nos ponían la mudanza en la compañía, entonces la mudanza te empacaba y te desempacaba todo y bueno, pues nos pusimos muy inteligentes y dijimos, no, no desempaquen, nosotros lo hacemos, ¿no? No. Gran error de la vida, o sea, fue un problemón el desempacar todo y, en fin, pero ahí aprendimos. Y ya después de eso yo creo que ya las demás mudanzas fueron, ya teníamos el know-how,
Entonces ahí hemos ido aprendiendo poco a poco. Carlos, hace algunas semanas atrás hablábamos con un colega tuyo, me refiero a un gerente de recursos humanos de una empresa argentina y que él había vivido en muchos países o había estado en varias locaciones como tú. Y él insistía en esto que quería reflexionar contigo, es que lo importante que es irse del país, pero no irse del país expulsado, sino de cierto modo habiendo intentado buscar otros espacios a los que irse en el extranjero. ¿Cómo te toca a ti ese viaje? O sea, ¿tú cómo consideras esto? ¿Es importante irse con un plan o también vale la pena irse como realmente huyendo del país? A veces en nuestros países en Latinoamérica las crisis que vivimos nos obligan a eso. Mira, es una pregunta muy interesante. Te puedo decir que la primera vez que salí de México y que salí hacia San José, precisamente a Costa Rica, yo tenía mucho miedo si estaba tomando la decisión correcta, si valía la pena el salir de México, pero era más por el desconocimiento, era más por saber cómo me iba a ir en ese proceso cultural. En aquel entonces iba a estar a cargo de 4 países, iba a haber Guatemala, Nicaragua, Panamá y Costa Rica, y la verdad es que sabía muy poco de ellos. Entonces salí con mucho miedo, pero te puedo decir que la curva fue más o menos como 6 meses. A 3, 4 meses decía, me quiero regresar, no entiendo nada porque eran 4 países, 4 monedas, 4 leyes, y era un poco complicado. Sin embargo, bueno, pues de repente pude adaptarme y esto fue bueno. Entonces, aprendí a extrañar mi Mm, país, aprendí a extrañar algunas cosas del país que valía la pena tenerla, pero también me di cuenta que, que había muchas cosas que había que desapegarte, ¿no? O sea, había muchos temas en estos países, encontrabas muchas mejores costumbres, había otros temas diferentes, en algunos de ellos había una cercanía interesante, había otros que tenían temas, por ejemplo, eran sociedades muy cerradas, la sociedad de San José de Costa Rica es una sí, sociedad muy efectivamente. cerrada, difícilmente te acogen, te cuesta trabajo, pero en fin, pero lo vas aprendiendo, entonces eso nos llevó. Después nos mudamos a Colombia. En Colombia encontramos a la gente súper cariñosa, cercana, grandes amigos, otro tipo de cultura, ¿no? Entonces, cuando regresamos a México, realmente extrañamos esa parte. Esa parte fue al revés, ¿no? Cuando nos tocó regresar, extrañamos ese tema de estar en otro país y de aprender y de ponerte en un modo donde tú eres el extraño, tú eres el extranjero, tú eres el que te tienes que acoplar a las circunstancias, no el país a ti. Y entonces eso te ayuda también a crecer como ser humano, ¿sabes? El entender esa cultura, el respetar las culturas, el respetar las creencias de la gente, yo creo que te ayuda mucho a formar al ser humano que debes de ser, ¿no? Y bueno, aquí llegar a Ecuador también ha sido una experiencia interesante. Ya tengo aquí año y medio. Y debo decirte que también cuando llegamos acá es otra cultura y son fronteras con Colombia y son muy cercanos, pero son muy diferentes, son muy diferentes. Pero también aquí la gente es muy cercana, muy calurosa, muy amable. Entonces, todo eso yo insisto, te ayuda a formar al ser humano, ¿no? Te ayuda a entender y es algo, por ejemplo, con mis hijos, yo trato de que lo entiendan muy bien, ¿no? De que están ellos en un país extranjero, de que se tienen que acoplar, de que tenemos que entender qué se hace y cómo se hace, ¿no? Ellos son los que están fuera, no al revés. Eso me parece muy interesante porque tú dices, ellos son los que están fuera y no al revés, pero ellos son probablemente más del mundo que tú y Maru. No, definitivamente. Yo les decía que cuando mis hijos nacen en Costa Rica, a los 2 años se van a Colombia, allá nos quedamos 5 años, llegan a la Ciudad de México, llegan hablando colombiano, llegan hablando rolo, a los 3 meses se les va el rolo y empiezan a hablar mexicano, ¿no? Y eso era muy divertido porque yo lo veía y decía, no puede ser, o sea, bueno, llegan a Ecuador, a los 3 meses ya hablan guayaquileño, o sea, ya tienen las palabras, el acento. Entonces, sí, ellos son esponjitas que se van acoplando. Y ahí es donde entiendes esta famosa frase de ciudadanos del mundo y cómo te debes ir acoplando. Entonces, para ellos, a mí realmente me impresionó porque rápidamente se acoplaron a la cultura, a la sociedad, a la gente, a los amigos, a la escuela. Impresionante, ¿no? Que eso por lo menos en mi tiempo era mucho más complicado. Cambiarte de escuela era un desastre en la misma ciudad, ¿no? No, ellos han saltado en diferentes países y
se han acoplado, se han acoplado. Y yo más bien creo que se han acoplado por esta multiculturalidad, por todo lo que tenemos, por internet, por todo lo que hay que te ayuda a estar más cerca de todo, ¿no? Me parece ese dato final que das, me parece probablemente el más relevante en un escenario de la generación de ellos, ¿no? Probablemente tu generación, quizás hasta mi generación, cuando nos mudamos de ciudad, pues añorábamos demasiado, extrañábamos demasiado porque los procesos de comunicación eran mucho más difíciles, ¿no? Eran mucho más complejos. En el caso de ellos, o sea, están volando y siguen hablando con sus compañeros, sus amigos y tal, y se sostienen a lo largo del tiempo. Em, Solo para terminar con esta idea de tus hijos como ciudadanos del mundo, probablemente más que nosotros, em, ¿qué complejos tuviste en algún momento, en alguna de las mudanzas con ellos? O sea, ¿recuerdas algo que te haya dejado marcado? Mira, más bien yo te diría que antes de la mudanza, por ejemplo, cuando nos movimos las primeras veces, eran muy chicos, entonces no había tanto que elaborar, ¿no? Esta vez, pues ya con 12 años de edad, uno de los retos que yo tenía era el llegar a la casa y decirles, nos vamos a cambiar, ¿no? Y van a dejar a sus Ya, amigos, ya. y van a dejar a sus primos, y van a dejar sus cuartos, y van a dejar su casa, y vamos a ir a otro lado. Entonces me acuerdo que con Maru lo pensamos, y entonces decidí que a una de mis hijas le iba a decir primero, luego al otro, o sea, los iba a dividir, ¿no? Divide y vencerás. Pero debo decirte que cuando se lo dije a mi primera hija, fue difícil, ¿no? Fue difícil decirle, porque su cara de ella era, ya no voy a ver a mis amigos, ya no voy a estar acá, ajá, pero mira, te garantizo, ta, ta, ta. Entonces me acuerdo que se puso muy seria y me dijo, perfecto, papá, yo te sigo, ¿no? Pero le vi la cara y me di cuenta que estaba a punto de Claro. llorar, ¿no? Entonces la abracé y lloramos juntos, porque ella realmente se quería hacer la fuerte, pero no, realmente estaba triste. Entonces esa parte, y luego decirle, llegué con los otros dos, y con los otros dos también una dijo, ay, qué padre, vámonos, no me interesa mi otra hija, ¿no? Esa es más desprendida. Y mi hijo también le costó trabajo entender que, oye, y mis amigos, ¿y qué voy a hacer? Pero ese tema fue difícil, pero afortunadamente yo pensé que les iba a costar, les iba a cobrar la factura el llegar. No, al contrario. Y regreso al tema inicial, el mundo ha cambiado. Yo que soy generación X, o sea, los X nos daba pavor eso. Por eso cuento que cuando la primera vez que me moví me daba pavor moverme, ¿no? Los niños ya no son así, Me afortunadamente. parece increíble. Una de las cosas que hablábamos justamente fuera de grabación, yo te preguntaba, ¿cuál crees que es tu superpoder? Tú me decías, probablemente mi superpoder sea la adaptabilidad cultural. Tengo una ligera sospecha, probablemente esté equivocado, pero siento que nosotros por ser latinos y por esta cercanía a nivel cultural que tenemos, sobre todo cuando nos movemos dentro de Latinoamérica, conectamos muy rápidamente. Llegar a una empresa siendo tú el extranjero y llegar a ser parte de esa empresa, ¿cómo se afronta? ¿Cuáles son las características que un líder más o menos con tu trayectoria debe tener ya cultivadas para poder afrontar un cambio cultural de este tipo? Mira, es una gran pregunta que a la vez es todo un objetivo. En mi caso, como responsable del área de recursos humanos, yo tengo doble compromiso, porque en recursos humanos yo soy el ejemplo, ¿no? Entonces, el llegar a un nuevo país y a dirigir toda el área de recursos humanos me obliga a que primero, tú cuando llegas a un país, esa es mi forma de ver, y llegas a un puesto, lo primero que tienes que hacer es que todo el mundo tiene que entender por qué trajeron a alguien de fuera y no Ujú. de adentro. Entonces significa que ese alguien que viene de afuera tiene que ser, no quiero decir mucho mejor porque suena soberbio, tienes que tener las competencias, las características y el conocimiento que debo diga, vale, o sea, qué bueno que trajeron a un extranjero, ¿no? Entonces es el doble compromiso, Sí. que sabes y que puedes trabajar con ellos. Entonces ahí es donde viene la complejidad. Dentro de mi punto de vista, en el área laboral, tú tienes, o en el trabajo, tienes dos vertientes. Una, tus conocimientos; dos, tu relacionamiento. Entonces, la forma en que culturalmente puedas trabajar con tu entorno, con la gente, entenderlos, es la mitad del éxito. Y la otra mitad del éxito está en tus conocimientos. Entonces, para cerrar la pregunta es, ese siempre ha sido mi objetivo desde que salí, la primera vez que salí, y seguramente cometí varios errores cuando llegué al primer país, y cometí varias cosas y dije varios temas que no debía decir, ¿no? Obviamente, y bueno, ya luego algún día te contaré acerca de las palabras que en un lugar Claro, significan una hay cosa que y en tener otra mucho otra. cuidado con eso. Todos los errores
que cometí al respecto. Pero mi compromiso como director de recursos humanos, como cabeza de recursos humanos, es mucho más fuerte, ¿no? Es poder llegar a entender la cultura rápidamente y poder trabajar con el entorno y ayudar independientemente del país que seas o con quien estés trabajando. Carlos, ¿y es necesario reestructurar el equipo base o primero deberíamos intentar como calibrar para ver si se podrían adecuar fácilmente a la nueva gestión que llevas tú? No, fíjate que yo te puedo decir que he tenido buenas, o más bien a mí me gusta ser una persona, como tenía un maestro que decía, conmigo todos empiezan con 10, ¿no? De ustedes dependen si van bajando de calificación. Entonces, a mí creo que hay mucho más mérito en hacer crecer y cambiar desde el punto de vista personal a las gentes que el cambiar a las personas por otros, ¿no? Entonces, prefiero meterle millas a la primera parte, prefiero meterle millas a entender el entorno. Porque siempre digo, alguien que está trabajando en una compañía, cual sea el tiempo que tenga, por algo llegó, ¿no? A menos de que tengas muy malos procesos de reclutamiento, pero mira, en compañías tan grandes como Holcim, una empresa internacional que está en 60 países en el mundo, más de 60,000 colaboradores, los procesos que tienes de reclutamiento, los procesos que se tienen de selección de personal son procesos muy estudiados, ¿no? Entonces, difícilmente vas a tener gente mala. Entonces, para cerrar el tema, sí, efectivamente, llego y me gusta trabajar con la gente, entenderlo, saber en qué están, para dónde van, y mi compromiso nuevamente es llegar a hacer que el equipo crezca, ¿no? Más que tratar de cambiar. Carlos, quería, antes de centrarnos en Holcim, que es en verdad donde quiero tratar de llevar esta conversación una gran parte, quisiera previamente si nos puedes contar este proceso, además tan largo que viviste dentro de Coca-Cola. Una de las cosas que más me llama la atención es no solo obviamente los 9 años que estuviste allí, sino me gustaría saber con qué retos te topaste cuando llegaste. ¿Cuál era el mayor reto que tenías que resolver en ese momento? Bueno, déjame te cuento que no fueron 9, fueron 26 años. Ah, es a nivel Lo que, corporación. lo que pasa es que no, en mi resumen de vida simplemente pongo una parte, no pongo toda, pero te lo cuento brevemente. Yo soy psicólogo de profesión, salí de la universidad y bueno, pues a buscar trabajo, ¿no? Ya profesionalmente hablando, ya había trabajado yo en una cadena de restaurantes desde muy joven, pero ya como profesionista fue buscar mi área y una amiga trabajaba ahí, me habló y me dijo, oye, hay un puesto eventual, la dueña del puesto está en maternidad, pues necesitamos que alguien venga a cubrir este puesto 3 meses. Y le dije, bueno, pues mira, yo estoy sin trabajo, es el momento de hacerlo. Llegué por un puesto de 3 meses y me quedé 26 años. Cuando llegué, evidentemente, bueno, era otro momento, en ese momento Coca-Cola FEMSA, que es mexicana, franquicia, todavía era muy pequeña, no era tan grande, éramos alrededor de 2,000 colaboradores nada más en la Ciudad de México y tenían una embotelladora en el sureste y tenían por ahí una en la Argentina que estaban abriendo. Y bueno, rápidamente a los 5 o 6 años decidieron crecer, invertirle y comprar un Pananco, que Pananco tenía 8 países en Centro y Sudamérica. Y bueno, de ahí empecé mi carrera. Entonces yo me fui moviendo en todas las áreas de recursos humanos, empecé en reclutamiento, capacitación, hice algo de selección, luego me empecé a mover en la parte laboral, en la parte de atención al personal. Y bueno, poco a poco fui ganándome los espacios y ya después fui liderando los equipos de recursos humanos durante más de aproximadamente 8 años más o menos, y ya después fue cuando me dieron la oportunidad de ser director. Entonces yo me quedé en Coca-Cola 26 años y de hecho en mi última etapa, cuando estaba en Colombia, después de que ya llevaba 10 años despatriado, me propusieron que me fuera a la operación de Filipinas. En ese momento me tocó recular, hablé con mi esposa, mis hijos tenían 6 años, habíamos tenido algunos temas familiares, había muerto mi suegro, tenía a mi madre muy enferma, entonces platicando dijimos que era el momento de decir que no, después de que me había cambiado tantas veces, entonces decidí decir que
que no queríamos irnos a Filipinas. Y bueno, me ofrecieron irme al corporativo de la Ciudad de México. Regresé al corporativo. Y bueno, ahí este es uno de los temas que siempre comento con bittersweet emociones. Regresé a México, pero a un corporativo, y me di cuenta que no soy corporativo. Me di cuenta que a mí me gusta trabajar en operación con la gente, Tú eres de campo. con el campo. Entonces, muy rápidamente me di cuenta que era el momento de decir adiós. Entonces, bueno, tomé la decisión, también lo platiqué, tomé la decisión, hablé con mi esposa, hablé con mis jefes, y bueno, a finales del 2018 me permitieron salir, y salí después de 26 años. Qué fuerte. Además, una de las cosas que me parecen súper apasionantes en tu caso, durante esta trayectoria, que es imposible resumirla en los 5 minutos o 7 minutos con la que nos has contado, pero es que tú has pasado por todas las áreas antes de llegar a liderarlas finalmente, ¿no? O sea, tú has logrado entender realmente dónde estaban los problemas, dónde estaban los retos y tal. Si pudiésemos, de cierto modo, como personalizar o de cierto modo poner el ojo en alguna de las áreas, ¿cuál crees que fue la más, subáreas, quiero decir, ¿no? La más compleja dentro de recursos humanos que te tocó monitorear? Mira, esta es una pregunta muy interesante, y te lo agradezco. Mira, yo como psicólogo, toda mi vida siempre he sido, me encanta el tema de succession, me encanta el tema de desarrollo de gente, la parte de planeación y ver que esa me encanta, o sea, me vuelvo loco. Sin embargo, mi caída libre era en las áreas de manejo de personal, estoy hablando de lados laborales, de manejo de sindicatos. Ya. Entonces, de repente, me convertí en especialista para manejar sindicatos. De hecho, la idea de que me fuera a Centroamérica y luego a Colombia era porque había sindicatos muy complicados y donde había que trabajar muchísimo para cambiar varias cosas. Entonces, de repente, sin quererlo, porque era el área que menos me gustaba, estaba manejando toda la estrategia laboral y contractual, ¿no? Y cómo hacer más productivo un país y la gente y todo ese tema. Y entonces, esa siempre fue un área donde tuve los mayores retos, porque hay sindicatos muy auténticos. En Centroamérica los sindicatos son súper auténticos. En Colombia tienes temas también importantes de sindicatos. Y luego me tocó manejar, al final de mi tiempo en Coca-Cola, me tocó manejar los 11 países de América, y también con los sindicatos propios. Entonces, este tema siempre fue el más complejo, por todo lo que implica, ¿no? Porque implica, como se ha dicho en varias partes, logros sindicales, cómo convences a la gente, cómo puedes renegociar, cómo haces algo más productivo sin pasar por encima de los trabajadores, que la mano de obra, a mí siempre he dicho que son los que nos dan de comer, ¿no? Entonces, ¿cómo cuidar eso? ¿Cómo lograr el justo medio para que las cosas se puedan alinear y tanto gane la empresa como ganen los trabajadores? Quisiera hacer zoom en esto, Carlos, porque me llama mucho la atención, sobre todo esa experiencia que has tenido. ¿Cómo se pueden liderar esos procesos de negociación con los sindicatos? Sobre todo lo digo porque probablemente en algunos países, no digo que haya ocurrido necesariamente en Coca-Cola, pero en algunos países o en algunas empresas, pues sus solicitudes no son del todo genuinas. Siempre hay detrás algunas situaciones un poco obscuras que tienen los sindicatos. ¿Cómo se hace para liderar esos procesos de negociación? Mira, hace rato, y la tomaste, porque yo te decía, hay sindicatos auténticos. ¿A qué me refiero con esto? Que efectivamente hay sindicatos que realmente están en pro y buscan trabajar para sus agremiados. En otras partes, los sindicatos no son así. Entonces, esta diferenciación es muy importante dependiendo de los países. Hay países que tienen las leyes mucho más sencillas. Por ejemplo, México. México es un país donde el tema sindical es muy variable. O sea, puedes encontrar sindicatos auténticos, puedes encontrar sindicatos blancos, puedes encontrar otros sindicatos, y también por eso han ido regulando en México, han tratado de cambiar las leyes. Es un tema. Pero hay otros sindicatos que se mueren en la línea, ¿no? Me tocó la experiencia, por ejemplo, en Guatemala. Guatemala es un sindicato durísimo, porque realmente llevan 40 años, como ellos dicen, en la lucha, y también crecieron con temas. Hace 40 años mataban a los directores de recursos humanos, se mataban entre sindicales, o sea, era un tema. Entonces,
el que tú puedas entender eso, o sea, que tú puedas entender si el sindicato es auténtico y cómo quiere, si está en pro del trabajador o qué es lo que busca, ese es el gran reto, que tú puedas descifrar y ver ese tema. Obviamente aquí estás apalancado por la compañía, ¿no? La compañía, una compañía como son Coca-Cola, como son las compañías grandes, evidentemente lo que busca es hacer las cosas de la mejor manera, de la forma legal que se deba de hacer. Y entonces es cómo cambias unas cosas. Te voy a dar un ejemplo. Dices, oye, tengo, no sé, porque llevan así 20 años, tienen 30 días de vacaciones. Entonces, eso no es productivo, tienes que hacer algún cambio. Entonces, oye, ¿cómo hago para cambiar esos 30 días? Entonces, el éxito está en cómo le negocias el que esa cláusula o ese periodo lo puedas modificar. Y entonces ahí vienen todos los temas de cómo es, qué te doy a cambio de esto para que entonces todos seamos más productivos. Es un decir, ¿no? Eh, y en otros casos, trabajas con sindicatos que están en pro del crecimiento de la compañía, porque saben que les conviene a todos, ¿no? Y entonces igual es como te sientas con ellos de al lado y buscas las estrategias que te lleven a hacer crecer, ¿no? Es difícil hoy en día encontrar sindicatos, como le llaman, vendidos, o sindicatos que estén así, porque la gente afortunadamente hoy en día ya no se deja y también están viendo sus derechos, ¿no? Oye, solo quería cerrar esta idea de tu paso por Coca-Cola, tu vida entera en Coca-Cola. Quería cerrar con esta idea y es que al final, claro, tiene mucho sentido. Tú eres de formación psicólogo y tu cercanía y tu proceso de negociación, obviamente, con los sindicatos, pero tu cercanía con los trabajadores en operación es probablemente a nivel de liderazgo desde una óptica como psicólogo, como líder profesional de recursos humanos, pero con esta formación de psicólogo. Y obviamente, si te llevan al corporativo a sentarte, tú te estabas volviendo loco en Ciudad de México. Sí, no. Mira, yo inicialmente, como te dije, rechacé el irme a Filipinas, que por cierto lo hice bien porque a los 6 meses anunciaron que se vendía, entonces hubiera llegado y me hubiera regresado, pero ahí es donde te digo que te das cuenta de cuál es tu naturaleza y cuál es tu caída libre. Entonces yo no soy, o me di cuenta en ese momento que efectivamente, yo no era para estar en un corporativo, eh, tomando esas decisiones de escritorio, ¿no? Yo toda mi vida me formé y por eso empecé en la línea de producción, con la raza, como decimos cariñosamente, con la gente. Y así me pasó en todo el tiempo, en todos los países que pasé estaba con la gente ahí conviviendo. Entonces sí, efectivamente llegué, no me gustó. Y bueno, pues después por eso que salí. Y bueno, ahora que llegué a Holcim es exactamente por eso, porque aquí era lo que siempre me ha gustado hacer, ¿no? Estar con la gente, estar con las operaciones, metido. Carlos, ¿cómo se da esta llegada a Holcim? O sí, de hecho hemos tenido ya un invitado que ha sido de Holcim también, pero nos gustaría que desde tu óptica nos puedas contar para quienes no necesariamente conocen qué es Holcim, a qué se dedican y de qué se trata la operación que tienen ustedes. Claro que sí. Mira, Holcim es una empresa suiza. Holcim tiene, como te decía, está presente en los 5 continentes, tiene 60 países en los que estamos, más de 60,000 trabajadores en todo el mundo. Es una empresa sumamente responsable, es una empresa con unos altísimos valores, una empresa sumamente incluyente, tiene como objetivo también para el 2050 el eliminar la huella de carbono, y en una empresa que es de producción de cemento, o sea, producimos cemento y derivados, esto es sumamente importante, ¿no? Holcim, como varias empresas alrededor del mundo, lo que hizo fue que, bueno, fue creciendo y fue tomando diferentes, o fue asociándose con diferentes empresas también cementeras en el mundo, y así fue como fue creciendo, ¿no? En el caso de Ecuador, aquí existía algo que era la Cementera Nacional, que ya tiene más de 100 y pico de años, era una empresa ecuatoriana, y bueno, en 2004 Holcim llegó y la compró. Entonces, de hecho, va a cumplir Holcim 20 años en Ecuador operando. Y bueno, Holcim hoy en día nosotros estamos en lo que sería la región de Latam, que está constituida por México, El Salvador, una partita de Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, Colombia, Ecuador y Ujú. Argentina. Formamos la
parte de LATAM. Ecuador es la segunda operación más importante de América Latina. La primera es México, evidentemente por su tamaño. Aquí nosotros tenemos alrededor de 1,000 colaboradores y que están distribuidos, tenemos el 18% es personal femenino y el 82% es personal masculino. ¿Y cómo está estructurada la planilla de Holcim, por ejemplo, en el caso de Ecuador? ¿Cuántos están en operación? ¿Cuántos son administrativos? Mira, en la parte donde estoy yo, que son las oficinas administrativas, estamos alrededor de 120 personas. El resto de las personas, o sea, los 880 están en la operación, ¿no? Tenemos 15 plantas que están distribuidas a lo largo del país. Son 11 plantas de concreto, tenemos 2 plantas de cementos y 2 plantas de agregados en todo el país. Entonces ahí obviamente la mayor parte de la gente está en la operación, ¿no? Imagino que hay un momento en la historia, sobre todo lo pregunto desde la óptica de tu experiencia de tantos años, hay un momento en el cual, sobre todo para la alta dirección, los temas de diversidad e inclusión en las grandes empresas se volvió importante cuando realmente en un punto no lo era. ¿Cuál es tu opinión respecto a esto? Porque veo que ustedes están trabajando fuertemente en eso. Sí, mira, efectivamente, como te decía hace rato, Holcim desde hace ya varios años a nivel internacional decidió varias cosas, ¿no? Este tema de huella de carbono, y la otra decidió que tenía que empezar a abrir más oportunidades, una empresa mucho más inclusiva, y tenía que jugar o trabajar más con el gender Mm. balance, ¿no? Donde una compañía que por su naturaleza era el 90 y tantos por ciento puros hombres y mujeres muy pocas, ¿no? Entonces, esto fue un objetivo que se nos planteó. En el caso de nosotros de Ecuador, en los últimos 2 años y medio, hemos logrado cambiar este número. No teníamos el 15% de nuestro personal femenino, la mayor parte de ellos, o el 95% estaban en oficinas centrales. Hoy en día tenemos el 18% de personal femenino, y donde ya tenemos, por ejemplo, tenemos la primera planta donde ya la mayoría, el 52%, son mujeres y son operadas por mujeres. ¿Qué hemos hecho? Primero, hemos sido Ujú. intencionales. O sea, al momento de hacer reclutamiento, pedimos tener cuaternas. ¿Qué significa esto? Que si va a haber un puesto, me traes 2 hombres y 2 mujeres. Entonces, el tema de la mujer no es un tema de cuota, más bien el tema de cuota es que tengan las mismas oportunidades, hombres y mujeres, y también aquí me meto a géneros, a creencias, a todo, porque es una compañía que tratamos de hacerlo en global. Entonces, hemos ido logrando que cada vez las mujeres entren a territorios donde no estaban. Hicimos 2 programas, que fue parte de lo que nos premiaron hace 3 o 4 semanas. Hicimos el año pasado, en el 22 antepasado, perdón, empezamos con algo que le llamamos Women on Wheels, que son mujeres al volante. Entonces, junto con otras empresas nos juntamos e hicimos la primera escuela de conducción para mujeres en Ecuador. Y es para que condujeran diferentes tipos de vehículos pesados, montacargas y otras cosas. Nos fue también, graduamos a 29 mujeres, que hicimos una segunda etapa el año pasado, que fue con otro tipo de licencia. Aquí en Ecuador las licencias dependiendo de qué manejas. Este otro tipo de licencia era para manejar lo que son los mixers, los camiones que ves que van dando vueltas de cemento. Los trompos, sí. Exactamente, también para manejar camiones de más de 3,5 toneladas, con plataformas, en fin. Y esa fue nuestra segunda escuela. Entonces logramos graduar 51 mujeres al volante, de las cuales en diferentes empresas, los que hicimos esto, lo hicimos con cervecería, lo hicimos también con Nirse, que es una empresa de alimentos, lo hicimos con diferentes compañías. Y bueno, nosotros hoy en día de estas 51 mujeres tenemos en Holcim trabajando alrededor de 20 de esta segunda generación que acaba de terminar en el mes de febrero, marzo. Eh, eh, Consideramos que para el segundo semestre vamos a poder emplear más, pero entonces incursionamos en áreas donde solamente era para hombres, no había mujeres acá.
Entonces hemos podido meterlas, tenemos montacarguistas, tenemos mujeres manejando tractos pesados, en fin. Y en el resto de las áreas hemos también trabajado para tener las mismas oportunidades. En el equipo directivo, hoy en día tenemos el 62% son mujeres. De hecho, mi jefa, la CEO, Dolores Prado, la CEO del país, ella fue la primera mujer CEO en Holcim en el mundo. La nombraron en el 2021, ella llegó y ella ha sido una gran precursora de todo este tema. Y bueno, con ella trabajamos y bueno, pues el equipo de liderazgo son más mujeres que hombres. Y de esa manera también hemos ido ahí haciendo esto y nuestro objetivo es que para el 2025 logremos el 25% de nuestra plantilla sean mujeres. Carlos, pero también hay un reto que creo que probablemente con estas acciones me gusta mucho porque tú dices, no lo vamos a hacer solo por lo que dirá la gente, sino hagámoslo, como dirían en México, a huevo, ¿no? O sea, forzadamente. No tengamos ternas, tengamos cuaternas porque tenemos que hacer esto, que esto suceda, que sea un hecho. Pero también es una realidad que no necesariamente empresas como el sector suyo son probablemente las empresas a las que las mujeres voltean y dicen, pues quiero postular a Holcim, ¿no? Es un poco también a veces difícil, porque usualmente son empresas vistas como naturalmente como empresas que son dominadas por el género masculino. Entonces dicen, no es una empresa en donde probablemente haya un lugar de trabajo para mí. Eso también es un reto. Es cierto que no es que postulen la misma cantidad de mujeres que la misma cantidad de hombres. Mira, o sea, sí, pero te puedo decir que aquí en Ecuador tenemos la ventaja y nuevamente hago comercial. El otro, obtuvimos 2 premios de primer lugar en el país en esto que le llaman Ferias 360, que es, se van a hacer una encuesta a todas las universidades con el que joven o la gente que está buscando trabajo y somos la empresa número 1 de intención en el país. O sea, la gente quiere trabajar con nosotros. Somos la empresa número 1 donde los jóvenes quieren trabajar con nosotros. Somos la empresa número 1 en construcción y somos la empresa número 2 en trabajo para mujeres, ¿no? En intención. Esto lo explotamos, le sacamos millas, o sea, estamos en redes, estamos haciendo, tratamos de ser muy intencionales, ¿sabes? Con esto, que la gente nos vea. Entonces, aprovechando que Holcim tiene un muy buen nombre en Ecuador en particular, hace que se acerquen a nosotros y que quieran trabajar con nosotros. Eso nos ha ayudado mucho. Y nosotros, evidentemente, como te decía, salimos en las redes sociales, vamos a las universidades, nos invitan de temas de donde va a haber ferias de reclutamiento y estamos ahí presentes. Entonces a la gente le invitamos a trabajar con nosotros. Cuando hicimos el proyecto de Mujeres al Volante, sacamos la convocatoria y en el primer grupo había nada más, como te comentaba, 29 lugares. Bueno, se postulaban más de 1,500 mujeres en todo Ecuador. En el segundo grupo había lugar para 22, se postulaban alrededor de 500. Entonces, más bien, hemos quedado cortos. De hecho, lo que queremos hacer para el segundo semestre, si todo va bien, si va marchando el país y las circunstancias no lo permiten, queremos ahora hacer una cosa que le vamos a llamar Mujeres en la Operación. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a meternos igual con una escuela, ya tenemos platicado ahí, para técnicamente preparar mujeres para mantenimiento, para electricidad y para algunas otras áreas donde tampoco han entrado, ¿no? O sea, hoy en día las áreas de mantenimiento, las áreas de electricidad, mecánica, son dominadas por hombres. Entonces ahora queremos entrar ahí también y con eso seguir apoyando el crecimiento, ¿no? Pero tienes que tener la intencionalidad, Fabricio. De hecho, platicábamos hace poco que me llamaba la atención, iba yo precisamente a una premiación de mujeres hablantes y vi un letrero, estaban construyendo en la calle y había un letrero que decía precaución, hombres trabajando. Entonces, inmediatamente me puse a reflexionar y dije, tenemos que empezar a cambiar nuestros letreros, o sea, tenemos que poner precaución, mujeres y hombres trabajando, ¿no? Y te das cuenta, esto es a nivel mundial. Dice, algunas has visto un letrero que diga mujeres trabajando, y no sé que no lo hay. Claro, qué fuerte. No, entonces, cuando hablo de intencionalidad, es que aparte de estas cuaternas, tienes que crear las condiciones, tienes que crear este tipo de estrategias para que puedan venir a ti y decirles, no, no somos una empresa de hombres, somos una empresa donde simplemente estamos buscando que todos tengan la misma oportunidad y que puedan entrar. Carlos, pero una de las cosas que también me llama mucho la atención es que, por ejemplo, en este programa de conductoras,
Tú mencionaste, por ejemplo, a Cervecería como una de las aliadas que también participaron en este programa, pero también sé, por ejemplo, que también se han unido en algún proyecto por el cuidado del agua. Ahora, lo que me llama la atención es el hacer alianzas con otras empresas, cuán importante. Sí, bueno, mira, como te decía, cuando hicimos el programa de Mujeres al Volante, que nos acercamos a verlos a todos, eh, eh, aprovechamos y nos oigan, pues digo, evidentemente no hay competidores, ¿no? Voy a meter a mi competidor o a otra empresa de construcción porque evidentemente no sería sano, pero el resto de las compañías que están en otros giros y que quieren interactuar está. O sea, obviamente estamos juntos en las cámaras industriales, están nuestros compañeros. Yo pertenezco a la asociación más importante de recursos humanos aquí en Ecuador. Entonces también ahí vendemos las ideas, los postulamos. Entonces trabajamos juntos para tratar de lograr estas oportunidades y temas de sostenibilidad, temas de inclusión en general, ¿no? Y yo creo que, nuevamente, simplemente es poderlo platicar, quién le entra con nosotros, si lo hacemos juntos, si somos mucho más poderosos si lo hacemos juntos que si lo hacemos individuales. Carlos, ahora, solo para ir cerrando, ¿cuál es el otro programa o alguna campaña que tengan a la interna dentro de Holcim del que te haga sentir orgulloso? Vale, sí, no, muy buena pregunta. Mira, nosotros hemos venido trabajando a nivel también internacional. Holcim cada año y medio hace una encuesta de engagement, que la aplica Gallup, los consultores, y nosotros, dentro de lo que yo considero cierto, que te hablaba de la brecha generacional, te puedo decir que aquí en Ecuador tenemos el 65% son millennials, tenemos el 66 millennials, el 3% generación Z, el 30 somos X y hay por ahí dos o tres baby boomers perdidos. Lo que hacemos en estas encuestas de Gallup es que cortamos la encuesta por generación y también la cortamos precisamente por género y nos ponemos a ver qué es lo que la gente nos pide. O sea, la primera es, tenemos que entender que este 70 casi por ciento, 69% que te doy de gente joven que pertenece a Holcim, tienen unos intereses completamente diferentes a los que teníamos nosotros los X. Entonces, el gran reto ha sido entenderlo. Entonces, hace 2 años, año y medio, la aplicamos, teníamos ahí una calificación de 4.04 sobre 5. Éramos los mejores en América Latina, pero dijimos, bueno, tenemos que mejorar esto. Entonces, cortamos, fuimos a revisar y fuimos a preguntarles a los jóvenes qué es lo que querían y cómo teníamos que mejorar. Ahora sí que nos pusimos expuestos y que nos dijeran cómo tendríamos que mejorar todo, ¿no? Sin censurar nada. Entonces nos dieron una cantidad de ideas desde que iban desde todo el ciclo de vida laboral, desde el onboarding hasta la parte que la gente se va todo el ciclo de vida del colaborador y cómo podíamos empatar nuestras diferentes iniciativas. Y te puedo decir que el escuchar a los jóvenes que nos dijeran, oye, mira, tu inducción es aburridísima, hazla diferente, queremos que sea personalizada, tu proceso de desarrollo, yo más bien quiero que me acompañe un director durante todo, que sea mi coach o un body. También quiero que me reconozcas. Hoy en día las nuevas generaciones les encanta el reconocimiento y también quieren que los escuches. Entonces nos pusimos a hacer esto y te puedo decir, y nuevamente voy a sacar el comercial, Ecuador logró una calificación de 4.15 y somos a nivel mundial el tercer país. Increíble. Y están solamente arriba de nosotros dos corporativos de Holcim. Y entonces cuando me preguntaban por qué hicimos, porque fuimos a hablar con la gente, fuimos a entender. Y la gente nos dice, oye, no quiero trabajar 5 días como ya está en todo el mundo, quiero trabajar 4. Le digo, no puedo hacer eso. Lo que sí puedo hacer es que te puedo poner un día fijo donde todos nos vayamos a casa a trabajar en casa y así te vamos midiendo la productividad. Hicimos tonterías, o más bien tonterías, no estrategias de que adecuamos las oficinas, pusimos un espacio exclusivo para el desestrés donde tenemos desde un Nintendo hasta futbolitos, hasta ping-pong, pero la gente sabe que puede ir allá. Les pusimos unos puffs para que se durmieran, haz de cuenta, o para que estuvieran descansando. Y dice mi jefa, no más de 15 minutos, porque si no ya es otra cosa. Bueno, con todas estas acciones, obviamente aquí en oficinas, pero también lo hicimos en plantas, lo que se puede,
logramos tener esto. Entonces, otra cosa que nos enorgullece en Holcim Ecuador es que somos el número 3 a nivel mundial y número 1 a nivel América, en que la gente tiene el mayor nivel de engagement. Entonces, eso te ayuda, Fabricio, porque si tengo a la gente comprometida, podemos lograr maravillas. Entonces, desde mi punto de vista, como recursos humanos, hoy en día, antes hacíamos clima laboral y buscamos, no, el tema es la gente que la tengas comprometida y puedes lograr mil cosas con ello. Carlos, y a la interna, hacia adentro, ¿es complejo realizar una suerte de llegar con la comunicación de una manera ordenada, de manera homogénea? Sobre todo ustedes que tienen operaciones en diferentes puntos, ¿cómo se hace la bajada de la comunicación de recursos humanos hacia los colaboradores de una manera ordenada? Bueno, como lo pudiste ver cuando me escribiste que querías que estuviera aquí contigo, lo primero que hice fue el ir a las áreas de comunicación. Tenemos un área de comunicación liderada por el Pato, por Patricio, donde somos muy alineados, ¿no? Entonces, él que maneja toda la comunicación interna y externa, entonces todo esto lo tenemos, lo compartimos, lo hacemos juntos, y entonces le decimos cómo tenemos que llegar. Entonces, hoy en día tenemos 1000 canales cómo llegar a la gente. De hecho, el jueves vamos a lanzar una nueva app a nivel América Latina también de Holcim, donde el colaborador en línea puede entrar a todo lo que necesite y puede estar en contacto y puedes felicitar a la gente y puede hacer muchas cosas, pero también tenemos toda la comunicación interna. Entonces hacemos de todo, hacemos town hall, tenemos diferentes temas, tenemos el conocimiento al líder, por ejemplo, la gente de nuevo ingreso, los directores comen con ellos cuando ingresan, en fin, tenemos una manera de acercarnos, porque eso es lo que hace rato te decía, es reconocimiento, te pide la gente, te pide comunicación y te pide cercanía. Entonces, estas tres son las que tratamos de hacer. Súper, súper. Carlos, ya solo para ir cerrando, una de las cosas que me ha llamado mucho la atención es que aun cuando hay cierta distancia a nivel generacional con los chicos más jóvenes, realmente hay una preocupación sincera, genuina de parte de ustedes de hacer que esos espacios de interacción sean ricos, ¿no? Porque finalmente son quienes van a sostener la operación de cara a los siguientes años, ¿no? Hay también un proceso de parte de ustedes de poder detectar quiénes dentro de las generaciones que están detrás tuyo van a ser los líderes que ya están identificados de parte de Holcim. Sí, tenemos un proceso de planeación del talento y de sucesión que también religiosamente llevamos al año y evidentemente tenemos identificados los que podrían ser los siguientes líderes y con ellos, bueno, tenemos también programas especiales, también los buscamos. No nos da tiempo para hablar, pero por ejemplo, nuestro trabajo de pasantías, Sí. tenemos 60 pasantes constantes, donde aquí estamos sacando el semillero. Tenemos otro proyecto que son los trainees, donde metemos 10, 12 talentos en áreas donde no tenemos desarrollo en reemplazo. Y por el otro lado tenemos a los futuros líderes que también nos estamos trabajando en una junta de planeación y estamos también buscando tener con ellos este acercamiento para ir logrando cerrar sus gaps, porque son efectivamente, como te decía, el 70% de aquí son de esta generación. O sea, nosotros ya estamos de salida. Claro. A ellos es a los que tenemos que ir preparando y estamos en el tiempo para hacerlo. Y Carlos, ahora sí, ya para llegar a la parte final de esta conversa, solo quería hacerte un par de preguntas. La primera es, me llamó muchísimo la atención, ¿por qué tiene dos relojes? Ay, esta pregunta me la han hecho varias veces. De acá es para medir pasos, corazón y ya sabes, todo este rollo. Y de acá, pues de repente, no todos los días los uso, ¿eh? A veces me los quito, a veces me los pongo. Pero es que uno es el del ejercicio, el del uno es el de la salud y el otro es el convencional. Pero me da mucha risa porque sí, acá rato me llegan y me preguntan, ¿por qué traes dos relojes? Y yo, sí, tienes toda la razón, es una mala maña. No, no, pues está súper bien. O sea, hay un chico joven, un centennial que llega y te ve con el smartwatch y dice, es moderno", y el otro está para los, para los X. Sí, estoy de acuerdo contigo. Esta es una buena respuesta. Sí. Es una buena técnica. Y lo otro que quería preguntarte es, Carlos, probablemente dentro de algunos años, quizá no muchos, Samantha, Montserrat e Iken se van a topar con esta entrevista y se van a sentir súper orgullosos de ver a su padre y con todo lo que nos has contado. Ellos tienen 13 años, son trillizos, es una cosa que es probablemente uno de mis sueños. Socio, ¿qué mensaje te gustaría dejarles a ellos si algún día se encuentran
esta entrevista. Muchas gracias, Fabricio. Bueno, primero, como decía hace rato, decirles que siempre he estado muy al pendiente de su sentir y que les agradezco que hayan sido tan buenos niños y que hayan entendido los cambios. Y bueno, pues yo sé que tal vez fue de los pocos que me van a seguir siguiendo. Ya dentro de unos años les tocará a ellos irse. Pero bueno, no, agradecerles que hayan creído en mí y en su madre y que nos hayan podido acompañar en todos estos viajes que hemos hecho, ¿no? Y que son también para su futuro, ¿no? Y decirles lo orgulloso que estoy de ellos. Pues eso, Samantha, Montserrat, digan, este es el mensaje que deja Carlos para ustedes. Ojalá lo encuentren pronto y nos lo hagan saber. Carlos, ya está, hemos llegado a la parte final, ahora solo queda la parte más sencilla, que es una etapa que le hemos denominado la pregunta terrorífica. Dale. Carlos, nos contabas que Holcim Ecuador va a cerrar gran parte de su operación en Ecuador y va a dar de baja el 50% de su nómina, de su planilla. ¿Cómo vas a hacer para darle soporte a los trabajadores en su proceso de salida en los siguientes días? No vamos a hacer eso. No te lo conté, al contrario. Lo que estamos pensando es que queremos seguir creciendo y queremos seguir fuertes. Y bueno, pues temporadas difíciles las tenemos todas y lo que hemos hecho, por lo menos estos últimos años, en un Ecuador que ha estado muy complicado por los temas de gobierno, hemos tenido 3 presidentes en 4 años, en fin, ahí hemos estado avante y créeme, lo último que hemos hecho es tocar a la gente, más bien cuando nos metimos en conflictos, hace un año hace como 6, 8 meses, las cosas no estaban bien, hicimos un town hall con toda la gente y les fuimos a decir, estamos en problemas, nos están dando los números, necesitamos que nos den ideas. Y la gente reaccionó y nos mandó ideas y nos dijo, a ver, no hagamos fiesta de fin de año, quitemos estos gastos, no hagamos esto. Todo lo apuntamos y le dimos seguimiento. Entonces eso nos ayudó porque entonces nuestra gente entendió que estábamos pasando por un momento complicado y ellos mismos aportaron ideas y nos llevaron a tener ahorros muy importantes. Totalmente involucrado. Nada, esta era una pregunta ficticia con la que siempre jugamos al cierre del podcast de Cultura Empresarial y ya está, listo, lo hemos logrado. Carlos, muchísimas gracias por tu tiempo, ha sido realmente un placer y ha sido muy aleccionador conversar contigo. Muchas gracias. Al contrario, Fabricio, muchas gracias y bueno, pues te mando un abrazo y felicidades por este podcast. Carlos Dueñas y Holcim son unos grandes referentes de lo que es la cultura empresarial. Muchas gracias, Carlos. Un abrazote. Un abrazo, cuídate. Así terminó mi conversación con Carlos. Si algún pasaje de este episodio te ha resonado, tu misión hoy es compartirlo. Y nos serviría mucho si te suscribes a nuestro canal de YouTube o nos dejas 5 estrellas en Spotify. Eso nos ayudaría a llegar a más personas interesadas en este tipo de contenido como tú. Yo soy Fabricio Serna. Gracias por llegar hasta aquí. Original de Decibelio 85.